Damián Jakubowicz, la geopolítica de la región. Al carajo. Análisis. Patria Grande. Damián Jakubowicz, nuestro geopolitólogo de cabecera, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches para vos y a toda la audiencia. Un placer estar en tu programa. Muy bien. El enfoque geopolítico de este tema que atraviesa la semana y los últimos días. Bueno, contamos las medidas tomadas por el gobierno venezolano de cerrar y militarizar caminos ilegales que se utilizan para el contrabando, la porosidad de ese lugar de Sudamérica entre ambas naciones, el paramilitarismo, las mercancías, el combustible, las drogas, entre signos de pregunta, todo lo que sucede allí en el norte de Sudamérica. Sí, vamos a analizar el conflicto entre Venezuela y Colombia en su análisis geopolítico. Vamos a hablar un poquito primero del impacto que tiene a nivel regional, después vamos a hablar un poquito en esto de la porosidad de las fronteras y vamos a hablar también de los intereses, quién gana y quién pierde con esta tensión, cuáles son las distintas voces que se escuchan respecto a este cierre de la frontera, esta tensión que existe entre Colombia y Venezuela. Lo primero para decir es que, de nuevo, la crisis en la frontera entre Colombia y Venezuela, ¿no? Ya parecía una cosa del pasado y la verdad que no trae buenos recuerdos. ¿Por qué? Uno se acuerda en el 2008, cuando Colombia lanzaba la operación Fénix, que se conocía también como la crisis andina, que las fuerzas militares y policiales de Colombia, que entonces presidía Álvaro Uribe, después vamos a volver sobre el rol de Álvaro Uribe en este conflicto, decidieran violar la soberanía territorial de Ecuador para matar a un alto mando de la FARC, que era Raúl Reyes. En aquella época las tensiones fueron subiendo, y en esa época, si bien no es el caso actual, pero es cuando más cerca se estuvo de una nueva guerra en América Latina, un continente que siempre nosotros le hacemos la propaganda por caracterizarse a nivel geopolítico como una región de las más pacíficas que hay en el mundo. Pero acá esto es importante, que uno no va a plantear este análisis, esto lo repetimos siempre, como los países buenos y los países malos. Acá lo vamos a plantear como un conflicto dentro de Sudamérica, entre países hermanos que pertenecen al mismo bloque regional de UNASUR, porque, y esto es un poquito el objetivo de tu programa, que es pensar región. Y ya de entrada lo que vamos a decir es que este conflicto no le hace bien a la integración regional, ¿sí? Al proceso de regionalización de nuestro continente, que además de todo no está atravesando uno de sus mejores momentos, no atraviesa uno de sus mejores momentos porque se vive una desaceleración bastante importante a nivel económica, y en donde los países motores que ha tenido siempre la región, como Brasil y Venezuela, justamente están inmersos en una crisis política muy importante. Y además, ya para redondear el impacto regional que tiene este conflicto, este tipo de conflictos atizados por los medios de todas las tendencias suelen despertar sentimientos muy xenófobos en las poblaciones, que no están buenos y de los cuales, como pensadores de la patria grande, nos tenemos que cuidar. Y ahora sí nos adentramos, si te parece, Pablo, más en el conflicto, para entender por qué es importante este paso fronterizo entre Cúcuta y Táchira. Si los oyentes están frente a una computadora, sino que lo hagan después, que agarren el Google Map, la aplicación de Google, que sumeen entre Cúcuta y Táchira, y van a ver que la ruta más rápida para llegar a Caracas desde Colombia es la ruta 5, que sale justamente desde Cúcuta. Entonces, para transportar cualquier mercancía por tierra a Caracas desde Colombia, desde la frontera, de cualquier frontera colombiana, el paso más rápido es por ahí, y es por la carretera número 5. Entonces ese es un ejercicio, siempre que uno trabaja en geopolítica, está bueno, lo decimos siempre,
agarrar un mapa. Y también para resaltar que esta es la primera vez desde que entró en vigor la Constitución del 99, promulgada por Hugo Chávez, que el gobierno venezolano recurre al decreto del estado de emergencia. El principal paso fronterizo del cual estamos hablando se encuentra en el departamento que se llama Norte de Santander, que es uno de los 32 departamentos que tiene Colombia. Entonces, para los oyentes que les gusta la geopolítica y para entender un poquito, porque después vamos a hablar de paramilitares y de grupos armados, etcétera, hay una cosa que es importante, que es recordar que en el territorio colombiano, si bien en los últimos años el Estado ha recuperado gran parte de la soberanía de su territorio, sobre todo si se lo compara con los años 80, al día de hoy todavía el Estado colombiano no tiene el control total de su territorio. Esto quiere decir que hay ciertas regiones de Colombia en donde el Estado no manda, ¿sí? Y los que sí mandan son grupos armados que pueden ser la FARC o el ELN, en los grupos armados que, simplificando, vamos a decir que son de izquierda, y en otras regiones, también simplificando, vamos a decir que están los grupos armados de la derecha, que se llaman los paramilitares, o como los llaman los propios colombianos, los paraco. Pero estamos simplificando de manera grosera, esto es simplemente para que la gente tenga una idea. Y también recordemos que la UNASUR condena cualquier grupo armado ilegal en el continente, sea de izquierda o de derecha. Así es, pero en el caso de los paramilitares colombianos hay una vinculación paraestatal, ¿no? Porque el expresidente Álvaro Uribe, hoy senador de la República de Colombia, tiene acusaciones y tiene vínculos prácticamente probados, ¿no?, con esos sectores. Su hermano también, en cuanto a la financiación de esas agrupaciones de derecha reaccionarias que fueron utilizadas para la represión ilegal, ya no con las armas del Estado, con el uniforme del ejército oficial, sino de esta forma ilegal, ¿no? Uribe, desde el Estado colombiano, tuvo una gran vinculación con este tema. Sí, el vínculo del uribismo con los grupos armados llamados de derecha, o sea, los paramilitares, es innegable, ¿sí? Pero hay una cosa que hay que entender para entender el conflicto que vive hoy Colombia y Venezuela, que es lo siguiente, ¿cómo se financian los grupos armados ilegales? Los grupos armados ilegales, y en el caso del norte de Santander, los paramilitares de la zona, se financian a través del tráfico ilegal, ¿sí? El tráfico generalmente que más genera beneficios es el narcotráfico, que ya lo hemos hablado enésimas veces en tu programa, que es un problema regional, pero hay que subrayar de que con la crisis política que vive Venezuela, con la escasez de ciertos productos, el contrabando en la zona, ¿sí?, ha aumentado de manera importante. Y como la violencia, porque esto es importante que el oyente entienda que en toda actividad ilegal, ¿sí?, en todo tráfico, en todo comercio ilegal, como es una actividad ilegal, los beneficios que se obtienen cuando se consigue pasar la mercadería son enormes. Pero como es ilegal y como el Estado lo reprime, la violencia que se genera, o para poder defenderse del Estado que los persigue, entre paréntesis, cuando se los persigue, o de las disputas que hay a través de los distintos clanes, de los distintos grupos, de las distintas mafias alrededor de monopolizar el comercio de ese tráfico ilegal, la violencia que se genera es enorme. Entonces, ¿cómo desde hace algunos años la situación en Venezuela se ha producido esta crisis de productos básicos, que uno podrá decir que ha sido atizada por algunas potencias extranjeras o intereses contrarios al madurismo? No está en tela de juicio si es verdad o si es mentira. Lo que sí es que el tráfico ilegal de productos ha aumentado, y que como ha aumentado el tráfico ilegal de productos, la violencia generada alrededor de esto en esa zona aumentó mucho, violencia e ingresos, ¿sí?, que ha absorbido las fuerzas paramilitares de Colombia, las fuerzas paramilitares colombianas, aumentando el grado de violencia
en la región. Entonces, decíamos que además del narcotráfico, se suman ahora con la penuria que vive Colombia, con esta crisis política, dos tipos de contrabando ilegal. Están los productos que subsidia el Estado venezolano, que se consiguen a precios muy baratos y que salen para Colombia porque son de manera ilegal, porque es mucho más redituable venderlos en Colombia, y están los productos que escasean en Venezuela, que salen de Colombia para Venezuela, donde se venden más caros. Vamos a dar un ejemplo que es muy crudo, que es muy hablante y que va a hacer entender lo que hay en juego a nivel de contrabando, porque le vamos a decir a los oyentes qué es más beneficioso que traficar cocaína en la frontera colombiana y venezolana. Y volvemos al tema de siempre, al petróleo venezolano, que uno no termina de ponerse de acuerdo si es una bendición para el pueblo venezolano o si finalmente, ¿sí?, no será una maldición. Entonces, la anécdota es esta. Le voy a poner a prueba a mi querido Pablo y le voy a preguntar, ¿usted cuánto piensa que es la inflación anual de Venezuela? La inflación no, debe ser muy alta. ¿Cuánto? Diga lo que quiera. Anual, la inflación anual. No sé, un 600%. Lo que quiera. 600%. Mire, le voy a decir, imagínense que es un 50%. Mire lo que le voy a decir. Pero usted dijo 600. Yo le digo menos todavía, un 100%, lo que quiera. ¿Qué me dice si yo le digo que desde 1996, ¿sí?, casi 20 años, el precio de la gasolina no se tocó un solo centavo? El aumento anterior, ¿sí?, antes de 1996, había sido en 1989, donde se había producido el Caracazo, que había dejado cientos de muertos. Desde entonces hay un tabú en Venezuela con subir el precio de la gasolina. Hace 20 años que el precio de la gasolina no sube. Entonces, el precio de la gasolina está como desfasado, es como irrisorio. Le voy a hacer una cuenta. Estamos de acuerdo que un tanque promedio tiene 50 litros. Sí. Estamos de acuerdo. Un litro de gasolina en Venezuela cuesta oficialmente 0,07 bolívares. ¿Sí? Quiere decir que, si hacemos la cuenta, un carro promedio se llena completamente con 3,5 bolivarianos. Entonces yo le digo, ¿usted sabe qué cuesta 3,5 bolivarianos en Venezuela? ¿Qué? Un caramelo. Un caramelo. Lo siguiente más barato en un kiosco, ¿sí?, es un paquete de 5 mentas que cuesta 12 bolivarianos. Entonces, seguimos con los datos. Usted sabe que en Venezuela hay 3 tipos de cambio oficiales. Uno que dice que el dólar cuesta más o menos 6 bolivarianos, otro que cuesta 10 y otro que cuesta 50. Vamos a sacar las cuentas de, con cada cambio, cuánto cuesta llenar un tanque en dólares. O sea, puede costar o 0,07 dólares o 0,35 centavos de dólares o, con el peor de los cambios, 0,50 dólares. Medio dólar llenar el tanque de gasolina en Venezuela. El litro, ¿cuánto cuesta un litro? Un litro. Nosotros estamos hablando de 0,50 centavos de dólar llenar un tanque. El litro en Colombia, que es un precio similar al de la Argentina, el litro sale $1. Quiere decir que llenar un tanque en Colombia, en el peor de los casos, sale medio dólar, y en Argentina o en Colombia sale $50. Ahora, si yo le digo que vender gasolina en Colombia, entre Colombia y Venezuela, es más redituable que vender cocaína, me va a entender. Y está claro, por esa diferencia y por ese desfasaje, el bajo precio del petróleo, del combustible dentro de Venezuela ha sido muy beneficioso para la población a nivel interno, pero genera esta cuestión, ¿no? Se vuelve un botín muy codiciado. Ahora, el presidente Nicolás Maduro, que valora todo esto y que viene anunciando y tomando medidas para evitar el contrabando, lo pone no en un plano económico, sino en un plano político. Vamos a escuchar a Maduro hablando de el intervencionismo de Uribe, del senador colombiano, con este fomento a este contrabando de combustible y otras cosas que genera estos problemas en esa frontera caliente. Un plan especial, así declarado por Álvaro Uribe Vélez, para derrocar
el gobierno revolucionario y acabar con la revolución bolivariana de Venezuela. Así lo ha declarado. Anda como loco. Creo que el golpe que hemos dado a las bandas y a las mafias en esta región fronteriza de Cúcuta y Ureña ha sido un golpe noble, porque ha enloquecido y se ha salido de sus cabales este nefasto, muy nefasto jefe paramilitar colombiano, Álvaro Uribe Vélez. Con el presidente Maduro acusando directamente al expresidente colombiano Álvaro Uribe del contrabando, de la acción paramilitar, del intento de desestabilización. Bueno, ahí Maduro lo que intenta decir y reflejar es que ya no se trata solamente de bandas criminales que ganan dinero con acciones ilegales de contrabando, sino que ese contrabando es para desabastecer Venezuela y generarle problemas políticos al gobierno. Sí, es muy cierto, porque si uno analiza, ¿no?, qué gana y qué pierde cada país con el cierre de la frontera, o cuáles son los intereses que tienen los distintos grupos de poderes de cada país con esta tensión, tenemos que, por el lado de Colombia, parecería que es el que más tiene para perder en esta historia. Uno, porque Colombia, con este cierre de la frontera, se perjudica sobre todo la economía colombiana de la región. Como se sabe, Venezuela es un gran importador de productos, importa casi el 90% de lo que consume, y gran parte de esos productos se los provee Colombia. De esta manera, las relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia, la balanza comercial es muy favorable a Colombia, y este cierre de frontera económicamente perjudica a Colombia. El segundo eje, que también hace pensar de que esta tensión con Venezuela para el gobierno colombiano, el gobierno en el poder, que es el gobierno de Santos, no se ve favorecido, es que Santos está jugando todas sus cartas al diálogo de paz, al histórico diálogo de paz entre el Estado y la guerrilla colombiana FARC, conversaciones que se están realizando en La Habana, y en donde Venezuela, como aliado estratégico de La Habana y como que tiene mucho para decir en este diálogo, si estás tratando de arreglar algo con un grupo X y vos te estás peleando con su mejor amigo, no está bueno para conversar o para sentarse a conversar de lo que vendrá. Y el tercer factor que también hace pensar de que esta tensión con Venezuela no favorece para nada al gobierno de Santos, es esto que vos decís, porque cuando se empiezan a agitar las violencias xenofóbicas entre países, generalmente los que se alimentan del odio son los grupos ultras, en este caso la ultraderecha, que se ha convertido en el enemigo más acérrimo que tiene el régimen de Santos en Colombia. Se alimenta porque el uribismo va, visita las zonas y les recuerda a la población cada vez que puede de que en su época del uribismo ellos se le plantaban a Venezuela, y que ahora la actitud del presidente Santos es cobarde y que tiene que volver el uribismo con todas esas ínfulas de autoritarismo y de querer ir a la guerra por lo que sea. Entonces también una cosa que no favorece al gobierno de Santos, y diría yo que a la población en general de Colombia, porque el odio no favorece a nadie, es justamente la subida de las ultraderecha en Colombia. Entonces no es de extrañar que la posición de Santos sea mucho más conciliadora. Acá tengo lo que dijo Santos, dice, y uno se analiza las palabras de Santos, dice: reiteramos a Venezuela nuestra total disposición para colaborar y coordinar las acciones necesarias, la lucha contra el contrabando y el crimen organizado que lo controla. Quiero reiterar que el camino del diálogo y la diplomacia, especialmente en momentos como este, es el más responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Se entiende por qué la postura de Santos es mucho más complicada. Y por el lado de Venezuela, y esto también es importante, el análisis geopolítico es muy complicado porque Venezuela vive una crisis sin precedentes. Entonces, recordemos que el presidente Maduro está viviendo casi una pesadilla política, porque le tocó de entrada reemplazar al irreemplazable para el pueblo venezolano, que era Hugo Chávez. Después, cuando fue las elecciones presidenciales, una elección que
Maduro tenía ganada por larguísima ventaja, la termina ganando legítimamente, pero por muy poco margen. La oposición le hace la vida imposible a nivel gubernamental desde el primer minuto en que Maduro asume el mando, y a esta pesadilla que vive el gobierno de Maduro se le suma un precio del petróleo, de la cual la economía venezolana se nutre, que se derrumba por el piso. Recordemos, hace un año solamente, un año, el precio del barril de petróleo estaba casi $90, hoy está a $40. Imagínense lo que es el masazo para la economía, que esto lo hemos charlado en tu programa, para el Estado colombiano, que se nutre sobre todo. De repente, un día para el otro, en un año, tenés que bajar a la mitad las subvenciones estatales que estás recibiendo. Entonces, por eso decimos que el análisis tiene que ser muy delicado. Entonces, después uno escucha las voces de la oposición en Venezuela que dicen que esto puede llegar a ser un ensayo para suspender las elecciones parlamentarias que se van a hacer el 6 de diciembre, a las cuales el gobierno, según las encuestas, después habrá que ver cuánto valen las encuestas, llega muy debilitado. Pero uno también analiza y escucha las voces del oficialismo en Venezuela, y uno no puede no caer en la realidad de que efectivamente la violencia en Venezuela la violencia en ese punto fronterizo ha aumentado, y recordemos que una patrulla anticontrabando fue literalmente acribillada. Entonces uno también se tiene que poner en las dos posiciones, pero sin duda lo único que uno puede decir es que esta situación, y esto sería como la conclusión, no le hace bien a la integración regional, no le hace bien a la hermandad de los pueblos latinoamericanos, y no hay que dejarse alimentar por odios manipulados mediáticamente. Así es, Damián Jokubovich, geopolitólogo en Alcarajo. Vamos a escuchar, Damián, a Jorge Arriaza, que es el vicepresidente venezolano, que también habla sobre este tema y sobre esa frontera caliente entre Táchira y Cúcuta. El capitalismo paramilitar de la ultraderecha colombiana ha tratado de hacerse del territorio venezolano. Todos sabemos cuál es la realidad de la hermana República de Colombia que tanto queremos, y cómo allá, desde las épocas de Pablo Escobar Gaviria, se llevaron adelante procesos de perversión social donde el narcotráfico y otros intereses gobernaban la economía, y cómo así han querido hacerlo desde Colombia hacia Venezuela. El vicepresidente venezolano pone el tema del narcotráfico en juego, de la problemática del narcotráfico en Colombia también como parte de la problemática. Sí, sin duda, sí, y es muy cierto, el narcotráfico nos hemos cansado de decirlo, Pablo, en tu programa, a mil voces, el narcotráfico es un problema regional. Lo único que nos hace reflexionar este conflicto es que la única solución es la integración regional, donde haya un arbitraje conjunto de todos los países para poder resolver las diferencias que se produzcan entre los países hermanos, que el narcotráfico, si no se ataca también regionalmente, va a ser un tema que se va a desplazar y que solamente se van a poder salvar aquellos países ricos con el precio de militarizarse. Y el problema del petróleo, con los diferentes precios que existen entre los países suramericanos, tampoco es una exclusividad de Venezuela y Colombia. Esto lo charlamos en un programa tuyo cuando hablábamos de Bolivia. En Bolivia el precio de la gasolina también está subsidiada, no tanto como en Venezuela, pero el subsidio es muy importante, y es muy difícil para el gobierno de Morales poder filtrar el contrabando que se produce en Brasil, y en el momento que Morales intentó aumentar el precio de la gasolina, casi se le incendia el país. Así es. Sobre la situación de Venezuela y podemos llamarlo y calificarlo como conflicto limítrofe con Colombia. Para la próxima, Damián, lo dejamos. Venezuela queda encerrado por el este y por el oeste en dos situaciones parecidas, ¿no? Con Colombia, con esta situación entre Táchira y Cúcuta y la frontera del contrabando, y del otro lado, hacia el este, el conflicto limítrofe con la Guyana por el territorio del Esequibo, donde hay mucho petróleo, según se ha descubierto, y Venezuela quiere recuperar ese territorio soberanamente. Guyana lo defiende, están las empresas petroleras transnacionales como tercera pata del conflicto ahí también,
metiéndose en ese territorio. Venezuela queda como rodeado de conflictos de cariz limítrofe con estados vecinos. Sí, me parece muy bien, Pablo. Queda hecha el compromiso para en el próximo programa charlar del conflicto entre Venezuela y Guyana, el conflicto que se conoce también como la disputa por el territorio del Esequibo, así que quedamos comprometidos con la audiencia. Damián, muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos y gracias de nuevo por invitarme. Damián Jakubowicz, geopolitólogo, conversando con nosotros aquí en Al Carajo.